Hace algunos años trabajé como coordinador sociopedagógico de una escuela socioperiférica, escuela periférica en Córdoba, en el noreste de la ciudad de Córdoba, donde vivo, en el turno noche. Había problemas de distinto tipo, pero había uno muy especial, que es nada más que un ejemplo porque había muchos así. El problema se llamaba Marcos. Los docentes se quejaban de Marcos interrumpe la clase, no para, nos distrae a todo, molesta continuamente en el pasillo. ¿Y qué hacía Marcos? En efecto, iba por el pasillo aplaudiendo, marcando un ritmo, una cadencia, portaba un devenir ajeno al devenir natural de la escuela. Cantaba siempre con un wow, wow, wow constante, pero rítmico y afinado. Para los profesores, Marcos era puramente, claro, para algunos profesores, por supuesto, no para todos, digo que Marcos era pura y llanamente un problema de disciplina. Los profesores miraban a Marcos como un alumno, solo eso, un alumno que debía encajar en la cuadrícula de la pedagogía normalizadora, quieto, silencioso y más o menos obediente. Lo que no veían, lo que no veían bien, porque la razón indolente de la escuela activamente lo descartaba, vamos a hablar de la razón indolente, era que Marcos era músico, y no uno cualquiera, un músico talentoso que había encarnado el ritmo en cada parte de su biografía. Su pulso constante no era una falta de respeto, era su subjetividad viva, ajena a la escuela, manifestándose en la escuela. Algo que traía, un residuo que traía, y que se metía en la escuela y generaba ruido. La escuela convirtió su experiencia y su talento en un problema que se debía corregir. Anécdota breve, lo acabo de recordar. Hace algunos años dirigí una escuela de locución. Un alumno venía de un sector de muy humilde. Entonces los compañeros de la escuela de locución lo cargaban lo cargaban, lo, le hacían bromas sobre su hablar típico con tonada de la jerga del arrabal cordobés. Entonces encontramos en una clase de teatro el personaje del abogado. Él hablaba como un abogado. Y eso corrigió su manera de locución. Al tiempo volví a la clase de locución a hablar como si fuera con este personaje, el abogado, como si fuera alguien del suburbio cordobés. ¿Y qué le pasaba a este chico? Y fundamentalmente que volví al barrio hablando como un abogado y lo corregía, nada, mira, hablas como un locutor. No solo en la subjetividad de la escuela se genera este ruido, sino cuando la subjetividad de la escuela se traslada a otro lado, puede generarse ruidos también. Sobre esto vamos a hablar en la clase de hoy. El caso de la experiencia de Marcos. ¿Acaso la experiencia de Marcos no corrió el riesgo de ser desperdiciada? Precisamente porque la institución solo quiso verlo como alumno negándose a reconocer la riqueza de su vida. El desperdicio de la experiencia, según Boaventura de Sousa Santos, se refiere a la consecuencia de la producción de la no existencia
por parte de las lógicas predominantes. Es un término que describe la reducción del mundo que resulta de la exclusión de ciertas formas de existencia. A continuidad, y en relación con la decomposición que ya vimos, expondremos la relevancia de esta perspectiva. Fíjate este libro que está a mi lado. Comencemos esta reflexión con la arquitectura social del Estado-Nación. Una estructura que implementó mecanismos muy específicos para forjar la sociedad moderna. Estos dispositivos buscaban asegurar la normalización de la vida social. Su propósito, garantizar la cohesión entre todas sus instituciones. ¿Y cuál fue el cimiento de esta estrategia? Una profunda homogeneización cultural y social. Para conseguirla, el Estado aplicó una matriz de regulación y clasificación muy estricta. Pensé en esto como una cuadrícula de reglas diseñada para definir qué era lo normal y qué era separando lo anormal. Hasta la década de 1980, en los países del sur y creo que en muchos países del mundo, el Estado funcionó como eje centralizador de todas las prácticas y discursos. Las instituciones claves de Estado-Nación, la familia, la escuela, la fábrica, el cuartel, el hospital, fueron diseñadas para operar de un modo analógico. ¿Qué significa un modo analógico? Significaba que todas estas instituciones compartían lenguajes y principios comunes. La autoridad, el esfuerzo, la obediencia y la jerarquía. Por consiguiente, el ciudadano ideal, moldeado en la escuela, no tenía dificultades para transformar estos valores y transferirlos sin fricciones del aula al taller o a la vida familiar. El abogado del que te hable era abogado, este personaje, en todos lados, más o menos, actuando de manera similar. Esta continuidad es lo que nos permite entender el engranaje del poder y cómo la normalización se convirtió en la tecnología social más efectiva. El manual de lectura que te estoy mostrando es El Ciudadano Argentino, que fue un texto fundamental en Argentina. Todos los países tenían el suyo, pero en Argentina tenía un peso muy especial por la fuerte corriente inmigratoria que teníamos. Si vos provenís de otro país, quizás no hayas tenido esta fuerte corriente inmigratoria que tuvimos a la Argentina, en la Argentina. Pero era muy común en los países del, del sur de América, la fuerte oleada inmigratoria en Brasil, en Chile, en Argentina. Este libro, que debe tener sus réplicas similares en los otros países, se publicó por primera vez en 1892. Su influencia se extendió por más de medio siglo, como muchos otros libros, ¿no? Hay libros que usaron el mismo libro, ¿no? Que usaron los nietos, a veces los bisnietos, los nietos, los, los padres, los hijos.
durante 50, 60, el libro de Pirsur durante casi 70 años. Estos manuales cumplían un rol prescriptivo. Contenía un consejo explícito y categórico. Los niños debían considerar la bandera, la constitución y las leyes como elementos absolutamente insuperables. Morir por la patria, morir por los valores. Quienes provenían ideas contrarias eran presentados por este libro, otros libros, como individuos desleales. El texto afirmaba que quienes negaban los valores comunes ocultaban cobardemente su intención de fomentar el odio. Establecía para el estudiante una dicotomía clara: lealtad versus disidencia. Esta instrucción respondía al proyecto del Estado-Nación que utilizó a la escuela como instrumento de cohesión social y homogeneización cultural. Se establecían dos pilares: la lealtad a los símbolos y la obediencia a las leyes. Son los dos pilares del concepto de ciudadanía: identidad nacional, lealtad a los símbolos; obediencia a las leyes, sujeto de derechos. Era sin duda un escenario en el que la formación cívica se mezclaba abiertamente con cierto adoctrinamiento. Así, manuales como este se consolidaron como dispositivos para la construcción de las identidades nacionales de nuestros países. Ahora ampliemos la mirada. La familia reforzaba activamente la transmisión del discurso estatal. La socialización se establecía sobre un patrón simbólico único. Dentro de este esquema, la figura del docente representaba la autoridad delegada por el Estado. Y notablemente hoy, por supuesto, los padres aceptaban esta potestad y participaban en la reproducción y la vigilancia estatal. Era un ciclo cerrado, como este círculo que está dando vueltas. Ese círculo cerrado garantizaba la homogeneización. Creo que por ahí está. Las instituciones compartían un modelo operativo similar. El tratamiento carcelario replicaba el de las instituciones hospitalarias. El hospicio adoptaba la eficacia de la cárcel. ¿Me estoy volviendo viejo o ya estoy viejo? Porque me estoy recordando de varias anécdotas. Hace muchos años también hice un trabajo de investigación y también de docencia en una cárcel de Córdoba. Todos los presos decían que estaban recibiendo un tratamiento carcelario, también lo decían los directivos de la cárcel. El tratamiento corresponde no a un reo, sino a una institución médica. Esto estoy hablando de los años 90. Hasta no mucho antes, la escuela era concebida como un segundo hogar, la maestra como una segunda madre. Incluso en la familia, el padre ejercía una vigilancia similar al principio
del panóptico. Ahí el padre sentado en la cabecera monitoria de la mesa. El objetivo supremo era moldear al individuo considerado anormal. Vos me estarás diciendo, ¿cómo que normal? Ya lo vamos a ver. Si la familia y la escuela no lograban este modelado, el servicio militar obligatorio se utilizaba como una de las tecnologías de corrección finales del Estado. Ya vas a ver cuando hagas el servicio militar. Seguramente te van a corregir. El niño no tiene derechos ante el maestro, no tiene por sí representación, no es persona según la ley, es menor. Si no sos de Argentina, sabe que Domingo Faustino Sarmiento fue un presidente y un intelectual brillante de influencia mundial. Fue un gran escritor, bastante debatible como político. No vamos a ponernos a debatir sobre Sarmiento, no porque no lo merezca, sino porque es el personaje quizás más talentoso y a la vez controvertido de su generación. Solo buscamos rescatar esta frase que representa una época. Si en aquella época el niño era considerado como una normal, pregúntate, ¿no? ¿Cómo se considera el niño ahora? ¿O cómo se considera el niño a sí mismo ahora? ¿Cómo se considera el niño a sí mismo ahora, hoy? Profundicemos en la herramienta central de este sistema, la pedagogía normalizadora. Dicha pedagogía se basó en la creación de una norma o patrón de referencia que funcionaba, como dijimos, como una cuadrícula general para medir cada individuo. Entras adentro, no entras afuera, o al costado, o te corregimos y después entras, como en la cama de Procusto. Googlea que era la cama de Procusto. Este modelo generaba inmediatamente las categorías binarias de lo anormal y lo normal, mejor dicho, lo normal y lo anormal. Ese es el orden, y no es un orden menor, ya lo vamos a ver. Lo normal y lo anormal. La pedagogía tenía una doble función. Prescribía la conducta esperada y por lo tanto también señalaba la transgresión y la desviación. Consideremos ahora la transformación de esas tecnologías de sujeción. En su obra Pensar sin Estado, Ignacio Leukovich, sobre quien volveremos varias veces, describe un proceso en el cual los estados-nación se convierten en entidades técnicos administrativas. No es que desaparece el Estado como tal, sino que se convierte. Mientras el consumidor reemplaza el ciudadano como elemento central del contrato social. Recordé esa pregunta que te formulé. ¿Ese niño normalizado existe hoy? ¿Cómo es hoy ese niño en el nuevo contrato social? Esta emergencia del consumidor implica una modificación profunda de la ley. En el Estado-nación la ley representaba la soberanía, mientras que en el nuevo paradigma la ley adquiere un carácter meramente operativo cuyo fundamento radica en su eficacia administrativa.
Una aclaración antes de proseguir. Algunas posturas de Leukovich quizás hoy nos puedan llegar a parecer un tanto extremas, pero por eso mismo nos provocan. Busquemos la síntesis, busquemos el diálogo con autores de este tipo. Creo que si no nos lo planteaba como él lo planteó en su época, estamos hablando alrededor de los años 2000, no hubiéramos visto este desencaje, esta ruptura de la cual vamos a hablar ahora. Nosotros lo vamos a plantear en los términos extremos que lo planteó Leukovich, pero vos suavizarlo un poquito. Si se puede. O sea, tratamos de discutir con él, ¿no? Lo que buscamos no son burbujas de lógica argumentativa, sino una síntesis que vos puedas interpelar desde tu experiencia y tu práctica investigativa, docente, pedagógica, por lo que he visto en el formulario que me han compartido, también institucional. Y tomar el mismo criterio con autores como Sousa Santos. Leukovich repara en un acontecimiento crucial. La introducción, los abogados que están cursando, o el abogado, no sé cuántos son, si no utilizo los términos correctos. Decía que repara en un acontecimiento crucial, la introducción del consumidor con derechos constitucionales. En el contexto argentino, esto se evidencia en el artículo 42 de la Constitución de 1994. Si bien pudo parecer un hecho menor, el autor lo interpreta como el acta de defunción del Estado-Nación. Insisto, no es que el Estado-Nación desaparezca, cambia sus atribuciones. La legitimidad deja de sustentarse en el pueblo homogéneo y pasa a orientarse hacia la satisfacción de demandas coyunturales de una nueva subjetividad. Bajo el esquema anterior, el vínculo social se construía sobre la historia. Una nación se basa en su historia, se basa en su idioma y en un relato común. Hay un relato común, casi una mitología común de héroes intachables y etcétera. En la actualidad, la representación estatal se configura como una respuesta instantánea a los requerimientos de los consumidores, según Leukovich. Esto dicho desde el año 2000-2001. ¿2000-2001? Ahora, profundicemos, como ejemplo simplemente, en las figuras de la autoridad familiar. ¿Qué es hoy en día la familia? Aquellas frases que solían definirla, la célula básica de la sociedad, el epicentro de la formación de valores, han caído en desuso o al menos se han debilitado. No niego que algunos hogares lo pueden llegar a mantener. Y sobre todo en esto del epicentro de formación de valores. Guillermo O'Donnell, un politólogo argentino, indica la existencia de ciudadanos precarios en democracias formales, especialmente en América Latina, debido a la aplicación irregular de la ley y la incapacidad del Estado de garantizar plenamente los derechos sociales y cívicos, lo que crea ciudadanos de segunda categoría. Algunos hablan de ciudadanía, algunos autores hablan de ciudadanía de baja intensidad. No es que la ciudadanía no existe, sino que cae
la intensidad de la ciudadanía, emergiendo una figura más poderosa, que es la figura del consumidor. Veamos las implicaciones. Primero, la pérdida de consistencia y sentido. Las instituciones quedan literalmente huérfanas de función y sentidos. Son entregadas a su propio contexto. Son recortadas a su propio contexto. Funcionan, ya lo vamos a ver esto, como galpones, no totalmente desconectados, por supuesto, pero no con la misma conexión analógica que tenían los galpones del viejo Estado-Nación. Las instituciones del viejo Estado-Nación, digo bien. Segundo, la producción de una subjetividad superflua, ya vamos a hablar de subjetividad. Cuando estas estructuras quedan destituidas, se transforman, como dije recién, ahora sí en galpones. Los galpones son anómicos y ciegos. Me gustó esta cita de Marcelo Meliado, un escritor chileno. Él dice: es tan insoportable ser chileno que he pensado seriamente en renunciar a esta nacionalidad perversa. Vivo en un país, territorio, paisaje que no faculta para la vida humana. Vivo en un territorio o paisaje que no faculta para la vida humana. Mellado ejemplifica la consecuencia emocional y social de la teoría, la frustración, el resentimiento y el desencanto del ciudadano común ante un país, un Estado, que si bien es democrático, no ofrece las condiciones dignas ni le garantiza una existencia plena, reflejando una ciudadanía rota. Ya sé que tenés ganas de discutir conmigo seguramente. Ya sé que tenés ganas de discutir conmigo. Vamos a discutir. Podés discutirme, por supuesto, y lo podés hacer a través de las actividades que vas a realizar luego. ¿Cuál es el efecto de todo esto? Las instituciones se dificultan para organizar una significación coherente una con la otra. Siguen operando como si el sujeto interpelado mantuviera las marcas disciplinarias de antes, a pesar de que ese sujeto solo dispone ahora de operaciones tecnomediadas. En este contexto, la materia humana se acumula y se percibe, como hemos dicho, como materia superflua. La subjetividad sufre fragmentación y destitución. No podemos hablar de sujetos en los mismos términos que hablábamos antes. Quizás el término sujeto debería ser utilizado subjetivo, bajo tachado, como hacía Heidegger o como hacía Derrida. Es un concepto que necesitamos usar de manera precaria. Decía que la subjetividad sufre fragmentación y destitución, y esto es clave. Ya no se trata de la vieja alienación o represión de la modernidad, es una nueva forma de precariedad existencial. Finalmente, encontramos la ausencia de un discurso instituyente en galpones
en esos galpones, ya vamos a hablar mejor de estos galpones, las paredes ya no portan un discurso, la materia humana simplemente se amontona, lo que provoca un desalojo de su propia existencia. Estoy siguiendo a Leukovich. Recordemos la advertencia de Sousa Santos. Él sostiene que la ciencia moderna ejerce un epistemicidio, es decir, un asesinato de saberes y en consecuencia produce un desperdicio de la experiencia. Por supuesto que vamos a volver sobre esto. Permítime retomar esta reflexión con una serie de preguntas claves. ¿Qué significa, en última instancia, desperdiciar la experiencia? Y la experiencia de nuestros estudiantes no sucede siempre dentro de ese recorte que es la escuela, de igual manera que vos me estás recortando ahora dentro de esta pantalla y yo te recorto a vos dentro de un texto en el aula virtual. ¿Qué tijeretazo nos pegamos mutuamente? Buenaventura de Sousa Santos argumenta que la crítica profunda de las ciencias sociales es necesaria, incluyendo por supuesto la pedagogía, pues la considera inadecuadas. ¿Por qué son inadecuadas? Por la naturaleza, dice él, perezosa o indolente de la propia racionalidad. Una racionalidad que activamente desperdicia la vasta experiencia social humana. Sousa Santos, en comunión con Derrida, más allá de que Sousa no lo cita, pero podemos encontrar vínculos. Piensen que Derrida, o piensa que Derrida era un filósofo, quizás el filósofo, junto con Heidegger, más importante del siglo XX, entrado al XXI, que Derrida era filósofo y Sousa es sociólogo. Sousa Santos también dirige su atención a las jerarquías de una perspectiva más de las ciencias sociales. Dice, la forma más acabada de totalidad que él denomina razón metonímica se manifiesta en la dicotomía. Tras la aparente simetría de una dicotomía, lo normal, lo anormal, se esconde, ahí, así lo pongo simétrico, una jerarquía. La estrategia de fondo que sostiene el pensamiento abismal es el logocentrismo, ya lo definimos en la clase anterior. Su objetivo es ser molde de todo calco, la razón de todas las razones, la verdad de todas las verdades, la normalidad de todas las normalidades, el sujeto de todas las sujeciones. Para entender esta limitación, recuperamos dos conceptos de Sousa Santos: el pensamiento abismal y la razón indolente. El pensamiento abismal es un concepto clave. Se refiere a un sistema de distinciones invisibles que establecen una línea abismal que divide la realidad social en dos universos. Este lado de la línea, el centro, lo metropolitano, lo occidental, se considera el único universo relevante donde reside la verdad y la existencia plena, el científico, el derecho moderno.
y el otro lado de la línea, la periferia, lo colonial, el sur global. Se caracteriza por la inexistencia, la invisibilidad y la exclusión radical. Sus prácticas, saberes y experiencias son descartados como peligrosos, ininteligibles o simplemente inexistentes. En esencia, el pensamiento abismal describe cómo la modernidad occidental limita nuestra comprensión del mundo. Y la razón indolente o perezosa no es más que el modo de funcionamiento, la actitud intelectual que sostiene y reproduce este pensamiento abismal. El pensamiento abismal, como vemos, se refiere a este sistema de distinciones que divide la realidad entre este lado de la línea, lo que existe, y el otro lado de la línea, lo que es descartado como inexistente. ¿Qué es la razón indolente entonces? Es la tendencia del pensamiento dominante a ignorar muchas formas de conocimiento y de experiencia. Se queda conforme con lo ya establecido. Por un lado, existen realidades sobreteorizadas, son las que reciben mucha atención. Por ejemplo, el currículum oficial, los métodos pedagógicos tradicionales. Por el otro, encontramos realidades subteorizadas, son ignoradas. En ellas, por ejemplo, aparecen los grafitis, las tecnologías que irrumpen o las formas culturales alternativas. Sousa Santos nos dice que es en estas realidades subteorizadas donde se encuentran los potenciales más grandes de transformación social. Y yo agregaría, y donde se encuentran los potenciales más grandes de la transformación pedagógica. Se me ocurrió, recuperé esta viñeta de, yo no sé de qué lado la tengo porque he cambiado mi sistema de cámaras. Esta viñeta de la web me pareció interesante. Creo que está acá. Pero para entender la razón indolente que plantea Boaventura de Sousa Santos, veamos cómo nuestra mente se vuelve selectivamente perezosa. A ver, no buscamos que te vuelvas vegetariano, ni que dejes de apelar o que te dejes apalear por la policía en protestas de jubilados. Solo se trata de usar estos ejemplos para entender cómo funciona el mecanismo de la razón indolente. Sentimos compasión por los animales domésticos. Aquí tengo algunos recorriendo este espacio mientras te hablo. Pero sentimos compasión por estos animales, pero nuestra razón indolente detiene esa sensibilidad cuando algunos animales se posan en nuestro plato de comida. Consumimos carne sin cuestionar el sufrimiento de algunos animales. Me vale que algunos eh, sí lo cuestionan. La razón, no te estoy, insisto, no te estoy diciendo que dejes de comer carne, te estoy marcando nada más que un ejemplo de cómo la razón a veces necesita volverse indolente.
¿Por qué? ¿Por qué se vuelve perezosa? Porque le es más cómodo olvidar la injusticia creando una compasión selectiva. Leemos obras como, no sé, Coronel no tiene quien le escriba, de García Márquez, o nos lamentamos por el sufrimiento social de los personajes de películas. Pero, ¿dónde está esa indignación ante la persona que sufre privaciones crueles o ante la muerte lenta de los jubilados? La razón indolente se enfoca en el drama, ficciona a lo visible y se vuelve insensible ante el drama social y económico real. Vuelve invisible el sufrimiento estructural. Los docentes somos estrictos contra el plagio. De hecho, yo soy estricto contra el plagio. La razón se activa para defender la justicia intelectual. Sin embargo, ¿qué sucede con la carga desigual de las tareas domésticas o el cuidado que afecta a muchas estudiantes? Nuestra razón indolente lo normaliza o lo ignora porque sucede fuera del aula, fuera de la estructura, fuera del espacio-tiempo de la escuela. En resumen, la razón indolente reduce la realidad y se niega a ver la injusticia. Al hacerlo, nos ocultamos una valiosa experiencia desperdiciada de quienes se vuelven invisibles. No somos indolentes ante la ausencia de quienes sufren la expulsión. ¿Tengo alguna solución para ofrecerte? No. Te dije que acá venimos a plantear preguntas, no a resolver problemas. Pero algunos caminos vamos a buscar. Según el análisis de Santos, la razón indolente adopta 4 formas específicas. La razón impotente, relacionada con el determinismo, concluye que nada puede hacerse, las cosas son así como son, y nada puede hacerse con eso. La razón arrogante, él la relaciona con el constructivismo, no siente la necesidad de justificar sus acciones. Y las dos que nos interesan a nosotros y que hemos marcado con negrita. La razón metonímica es reduccionismo, aquella que se autoproclama como la única forma de racionalidad válida, produciendo a las otras formas como inexistentes, lo que venimos hablando hasta ahora, y la razón proléptica, que tiene que ver mucho con el tiempo, el evolucionismo, aquella que no se esfuerza en pensar el futuro. Lo juzga y ya lo conoce perfectamente o totalmente innecesario o que simplemente sirve para marchar hacia él.